Hola, queridos estudiantes. En esta cuarta sesión de la asignatura de Panorama de la Literatura Hispánica 2, la dedicaremos al barroco español, géneros literarios y autores fundamentales. Vamos a dar comienzo con el primero de los géneros literarios, la lírica, para proceder a pasar a la novela y luego al teatro. El barroco se ha considerado siglo de oro desde el punto de vista literario porque los géneros literarios alcanzan en él uno de los momentos más culminantes. En cuanto a la lírica, la asimilación de los clásicos y la expresividad de la lengua poética llegan a su cumbre con Lope de Vega, Quevedo y Góngora. La narrativa ve nacer la novela moderna con la publicación del Quijote cervantino, y el teatro encuentra su fórmula definitiva en la obra de Lope de Vega, que amplifica y sistematiza con Calderón de la Barca y con los seguidores de ambos. A lo largo del siglo XVII continúa el esplendor de la lírica del siglo anterior, aunque ahora los poetas que reflejan en sus obras el desengaño y el pesimismo propios de la nueva sensibilidad buscan la novedad y la sorpresa del lector. En cuanto a la métrica, se utilizan composiciones renacentistas de origen italiano, el soneto, la octava, la silva y los versos en decasílabos y heptasílabos cuyo uso se perfecciona y cuyas posibilidades se intensifican, y se cultivan además estrofas propias de la lírica popular, romances, letrillas y poemas con formas y temáticas populares. Cantos de segadores, de vendimia, de bodas, que se introducirán también en teatro. Los romances de esta época, firmados por autores conocidos, constituyen el llamado romancero nuevo. Nuevos temas y nuevas formas constituyen la lírica barroca del siglo XVII español. Y dos son las tendencias literarias: culteranismo y conceptismo. En el barroco se siguen usando los mismos temas que en el Renacimiento, amorosos, mitológicos, el carpe diem, el beatus ille, temas religiosos, patrióticos, aunque en general todos ellos marcados con otra visión, la del desengaño, y que llevará a actitudes y planteamientos plagados de pesimismo. Hay dos tendencias literarias: culteranismo y conceptismo. El culturalismo, preocupación por la belleza formal, y su representante es Góngora. El conceptismo, preocupación por la expresión del contenido, y sus representantes son Quevedo y Gracián. El culteranismo, preocupación por la belleza formal. ¿Cómo se consigue? Mediante la tendencia a la idealización de la realidad, utilizando una ornamentación exuberante, búsqueda del esplendor estilístico, y para ello, la lengua literaria se pretende bella, artificiosa, sensual y colorista. En sintaxis latina, hipérbatos, encabalgamientos, perífrasis, plurimembraciones y correlaciones. En cuanto a vocabulario, incorporación de cultismos y de voces coloristas y sonoras. Recursos semánticos, metáforas, metonimias, imágenes. Recursos fónicos, aliteraciones, paranomasias, palabras esdrújulas que dan música al verso. Y su principal representante es Luis de Góngora. El conceptismo se preocupa más por la expresión del contenido, tiende a la sutileza y se basa en las asociaciones ingeniosas de palabras o ideas. Su ideal es el laconismo y la sentenciosidad. En cuanto a la lengua literaria, pues se pretende concisa y llena de contenido.
Para ello utilizarán una sintaxis breve, sintética. De ahí que dirá Gracián, lo bueno si breve 2 veces bueno. En vocabulario se juega con los significados de las palabras y con sus dobles o triples sentidos. En cuanto a los recursos retóricos, se utilizará la antítesis, las paradojas, las hipérboles, los juegos de palabras, elisiones, todo aquello que haga que sea un lenguaje un tanto oscuro y un tanto marcado por la concisión, el rigor, y sus representantes serán Francisco de Quevedo y Gracián. Tanto el culteranismo como el conceptismo son movimientos complementarios. Lo oscuro en culteranismo será en cuanto a la forma y lo oscuro en conceptismo será en cuanto al contenido. Veamos a los poetas principales de la lírica barroca. Luis de Góngora y Argote, 1561-1627. Era cordobés, de familia noble. Poseyó una sólida cultura. Influyó notablemente en la generación del 27, que adoptó su nombre por el año en que murió el poeta. Es el representante del culteranismo, de ahí que este movimiento se le conoce también como gongorismo. Su lírica refleja la doble mirada de la literatura barroca, la idealizada y entusiasta, y también la desengañada y escéptica. Su obra, letrillas y romances, sonetos, la fábula de Polifemo y Galatea, de 1613, y las soledades de ese mismo año. Y pasamos a Lope de Vega. Lope de Vega, 1562-1635. Nacido en Madrid, vivió una azarosa existencia llena de contrastes que dejó huella en su obra literaria. Sus relaciones con Cervantes fueron malas y criticó a Góngora, aunque lo admiraba. Influido por la lírica tradicional, por la renacentista y por la conceptista y culterana de su época, fue también un gran poeta que cultivó casi todos los géneros literarios de su tiempo. El fénix de los ingenios y el monstruo de la naturaleza, tal y como atestiguó Cervantes. Su obra lírica, romances y canciones populares, rimas de 1602, rimas sacras de 1614, sonetos, rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos en 1634. Francisco de Quevedo y Villegas, 1580-1645, nació de familia noble en Madrid, donde estudió con los jesuitas. Fue el prototipo de humanista y paradigma de hombre barroco, contradictorio y lleno de contrastes. Representante del conceptismo, por sus actitudes moralistas, amorosas, satírico-burlescas, la degradación de lo bello y la elevación de lo vulgar. Su obra lírica destacan sus sonetos, algunos de los cuales son los más logrados del siglo XVII, por su contención, su mesura y la selección de vocablos adecuados a un contenido lleno de profundidad. Y pasamos a la narrativa y la prosa del siglo XVII. Conviven en ella una serie de géneros y subgéneros narrativos. Los libros de caballería, que se siguen leyendo y publicando a pesar de que aparecen voces en su contra por su falta de verosimilitud. Las novelas pastoriles,
entre otras la Galatea de Cervantes de 1585 y la Arcadia de Lope de Vega de 1598. En este siglo, Cervantes crea la novela moderna con El Quijote. Tras el Lazarillo, la novela picaresca nace y se desarrolla como género a lo largo del siglo XVII, con novelas como El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, El Buscán de Quevedo principalmente. Las novelas cortas de tipo italiano las tenemos con las novelas ejemplares de Cervantes o novelas a Marcia Leonarda de Lope de Vega. Se desarrolla y alcanza también gran importancia la prosa filosófica o de ideas propias de la tendencia conceptista. Vamos con el Cervantes novelista. Cervantes se enfrenta al reto de abordar un género prácticamente nuevo en España, la novela, para el que no existían reglas, y él consigue dignificarlo. Se considera una manifestación menor ligada a la épica, y por eso él consigue conducirlo al nivel en el que ya estaban la lírica y el teatro. Cervantes dota a la novela de entidad, continúa el camino iniciado por el Lazarillo, de dar libertad al personaje. La dignifica como género por su empleo del diálogo, por la comprensión con los seres humanos, por su interés en enseñar deleitando, etc. Escribe una novela pastoril, La Galatea, una novela bizantina, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, las novelas ejemplares, colección de 12 relatos breves en los que utiliza diversos temas y subgéneros. Pero la obra más importante de Cervantes es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y es también la obra más universal de la literatura española y también de la universal. Se publicó en 2 partes. La primera, que tuvo mucho éxito y cuyas ediciones y traducciones se sucedieron en el mismo siglo XVII, en 1605. La segunda, 10 años después, 1615. Esta se ve influida por el éxito de la primera parte y por la publicación del falso Quijote de Avellaneda, al que Cervantes se ridiculiza en diversas ocasiones a partir del capítulo 59. Vamos con la primera parte del Quijote de 1605. Esta primera parte va precedida de unos textos preliminares, la dedicatoria al duque de Béjar, el prólogo al desocupado lector y una serie de poemas burlescos dedicados por héroes de novelas de caballería a personajes del Quijote. Se describe al hidalgo que nace al mundo literario con 50 años y cuyo pasado nos es desconocido. Sabemos que lee libros de caballerías a los que cree verdaderos y que decide hacerse caballero andante, limpia unas armas antiguas, llama a Rocinante a su caballo y busca una dama, Dulcinea del Toboso, entre los capítulos 2 y el capítulo 7. Realiza la primera salida. Confunde una venta con un castillo y es nombrado caballero por escarnio. Tras la aventura de Andrés, vuelve a casa con un vecino suyo. El cura y el barbero queman los libros que consideran causantes de su locura. Es la primera quema de libros en literatura. La segunda salida la constituyen los capítulos 7 y 52. Sale con Sancho, su escudero, que lo acompaña con la esperanza de obtener una ínsula. A partir de este momento, el diálogo entre caballero y escudero marcará la obra. Pasan por una serie de aventuras y llegan a Sierra Morena para que Don Quijote haga penitencia. El cura y el barbero salen a buscarlos
confluyen en la venta de Juan Palomeque y allí se plantean y desarrollan historias secundarias, mientras otras tienen un desenlace. Vuelven Sancho y Don Quijote a la aldea, conducidos por el cura y el barbero. Esta narración central se corta con una serie de historias intercaladas que se corresponden con las novelas que se leían en la época. En la segunda parte del Quijote de 1615 se inicia en casa. En ella transcurren los capítulos 1 y 7 y los personajes saben que se ha publicado la primera parte del Quijote. El Quijote y sus aventuras ya es famoso. Aparece el bachiller Sansón Carrasco, lector y gran admirador de la misma. Los capítulos 8 y 74 constituirán la tercera salida. Don Quijote y Sancho van hacia el Toboso a rendir pleitesía a su amada, la inigualable Dulcinea del Toboso. Tras una serie de aventuras, llegan en tierras de Aragón a casa de los duques que les preparan toda una imaginería caballeresca y dentro de ella Sancho es gobernador de la ínsula de Barataria. Dejan a los duques y cuando en el viaje hacia Zaragoza tropiezan con algunos personajes del Quijote de Avellaneda. Don Quijote decide ir a Barcelona para hacer más patente aún la falsedad de ese libro. En la playa de Barcelona, Don Quijote es vencido por el fingido caballero de la Blanca Luna, que realmente es Sansón Carrasco y que le ordena volver a casa. Ese fracaso le produce enorme dolor y a poco de su llegada, Don Quijote recupera el juicio y muere. Como sucede en la primera parte, esta narración central se corta también con una serie de historias secundarias. Y vamos a hablar de la modernidad del Quijote. Aunque en 1600 no existía conciencia de realismo, el Quijote consigue dar impresión de realidad mediante la aparición de lo cotidiano y de las necesidades corporales propias de los seres. Por otro lado, los héroes cervantinos permiten el relativismo. Los personajes son libres para buscar su verdad y tienen dobleces. Su vida depende de sus propios intereses y no de los valores que les vienen impuestos. El humor como parodia, como forma de interpretar el mundo y de caracterizar a los seres humanos es importante en el Quijote. La literatura se muestra como una preocupación de los personajes, leen, son poetas, escuchan las historias de otros, conversan sobre el quehacer literario, sin olvidar que su protagonista representa un tipo de lector adicto a la literatura. Y esa es la modernidad de Cervantes. Y vamos a pasar a otro de los géneros fundamentales, al tercer género, el teatro. El teatro en el siglo XVII y la comedia nueva. El teatro alcanza su mayor esplendor en el barroco y aparecen los corrales de comedias, lugares específicos para la representación teatral. Lope la fijó en su arte nuevo de hacer comedias. Ruptura de las tres unidades clásicas de lugar y tiempo y acción. Se mezclan elementos trágicos y cómicos. Se reduce a 3 de los 5 actos del teatro clásicos. Aparece el decoro poético. Uso del verso como única forma de expresión. Hay una gran variedad de personajes. El rey y el poderoso, el galán y la dama, el gracioso y la criada. Los temas serán amorosos y fundamentalmente el tema de la honra cobrará especial relevancia. Lope de Vega es el creador de la comedia española.
Él estableció que la finalidad del arte dramático era dar gusto al público y consiguió aunar lo popular y lo culto en una síntesis muy eficaz que tuvo enorme éxito en España. Fue además teorizador de sus propias innovaciones al escribir una obra titulada Arte Nuevo de Hacer Comedias. Escritor fecundísimo, fue llamado Fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza por la cantidad de comedias que escribió. Son de asunto muy variado, lo que hace difícil su clasificación, y algunas de ellas se cuentan entre las mejores del siglo. Destacamos El perro del hortelano, La dama boba, Peribáñez y el comendador de Ocaña, El caballero de Olmedo y El castigo sin venganza. Y de Lope de Vega, Calderón de la Barca. Calderón de la Barca nació en Madrid, donde estudió con los jesuitas, escritor consagrado casi exclusivamente al teatro. Con él alcanza el español su definitiva madurez. En su obra se suele distinguir dos tendencias: la de las obras que siguen la orientación realista y costumbrista del teatro, representada por sus comedias de capa y espada, y la de aquellas en las que los aspectos simbólicos, ideológicos y fantásticos se imponen sobre los costumbristas. Sus obras fundamentales: La dama duende, El alcalde de Zalamea, El médico de su honra, La vida es sueño y El gran teatro del mundo. Con el teatro de Calderón, el teatro español alcanza esa definitiva madurez, ya iniciada con Lope de Vega. Y vamos a recordar lo fundamental de esta sesión. La lírica del barroco es una continuación de la renacentista, en cuanto a formas, temas y estrofas, pero con un elemento nuevo: el desengaño. Los grandes poetas de esta época son Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Cervantes dota a la novela de entidad. Continúa el camino iniciado por el Lazarillo de dar libertad al personaje y la dignifica como el creador de la novela moderna. El teatro alcanza su máximo esplendor en el barroco, cuando aparecen los corrales de comedias a los que asistía público de todas las clases sociales. Los grandes dramaturgos españoles del siglo de oro son Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. En cuanto a las actividades, presentamos un soneto de Quevedo, donde se mezcla magistralmente temas del barroco. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos. Mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos, que no fuese recuerdo de la muerte. Explica cómo se aprecian los temas fundamentales de Quevedo y cómo se aprecia también ese conceptismo propio de su tendencia literaria. Y en segundo lugar, justifica el carácter barroco del soneto. Muchas gracias.